Hechos capítulo 6, por favor. Hay que recordar que este estudio del libro de Hechos está enfocado solamente en los discursos, ¿se acuerdan? Ya lo hemos comentado antes, ¿no? Todos los discursos que se muestran a través de este libro, porque nos arrojan pistas, ¿no? de cómo predicar a la gente. Y es donde obviamente estamos poniendo nuestra atención y es el objeto de estos estudios. Aunque el capítulo 6 de Hechos no hay un discurso registrado como tal, vamos a destacar solo algunos detalles interesantes, como algunas decisiones que se tomaron y algunas circunstancias que se dieron, y las correspondientes consecuencias ante tales circunstancias. Vemos desde el versículo 1, Hechos 6:1, vemos que está creciendo el número de discípulos, así comienza el versículo 1. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Como lo estaban haciendo los apóstoles y los primeros discípulos desde el principio, respecto a la distribución de bienes, ¿se acuerdan que hay dos pasajes que dice que la gente vendía sus propiedades y daban el dinero para poder cubrir las necesidades de todos los hermanos? Ya estaba pasando tiempo y empezó a crecer la iglesia. Así comenzó el versículo 1, lo que vamos a ver, ¿no? Crecía el número de discípulos. Entonces hubo ahí una situación con respecto a la distribución de los bienes, sobre todo los alimentos. Esto se complicó porque precisamente ya era una multitud y recibieron quejas de unos griegos de que las mujeres viudas de aquellos eran desatendidas. Luego vemos en el versículo 2 que los dos se convocaron a la multitud de discípulos. Vean, ya era una multitud, o sea, ya era bastante grande la comunidad, ¿no? Convoca a la multitud y toman la decisión de encomendar a otros esas tareas, porque ellos ya estaban enfocados de lleno a predicar la palabra, como lo dice. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, todo parece indicar que se está haciendo la voluntad de Dios puntual y cabalmente, ¿no? Pues sí, de hecho sí era, ¿no? Y precisamente por el resultado es que había una multitud de discípulos. Pero hay un detalle que todos estaban pasando de largo, que más adelante vamos a ver, que trajo ciertas consecuencias. Entonces, volviendo al tema, vemos que en el versículo 3, la resolución que toman los apóstoles dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, estamos viendo las características que debían tener aquellas personas que iban a cumplir estas tareas tan comunes y ordinarias como era servir mesas. Debían ser hombres llenos del Espíritu Santo. Lo que nos indica, y es una lección la primera lección que podemos aprender de este estudio, lo que nos indica es que no hay ninguna tarea indigna, o sea, que todo lo que hagamos, aún una tarea tan ordinaria y tan básica como servir mesas, o ya sea asear una casa, hospedar a alguien, servir comida, o hasta hacer pan, hacer trabajos de albañilería, lo que sea, todo lo debemos de hacer para el Señor. Por muy ordinaria que sea la tarea, todo tiene que ser hecho para el Señor, como lo dice Pablo en 1 Corintios 10:31, que dice: sí, pues, comed o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hasta las cosas más insignificantes o más simples en la vida lo tenemos que hacer bien. ¿Y cómo es hacer todo para la gloria de Dios? Hay que hacerlo con excelencia, con alegría, con amabilidad, con dedicación. Es bien importante esto, ¿no? Porque yo me acuerdo en una ocasión, en una iglesia en la que yo estaba allá en México, decía el pastor: es que tú no sabes el corazón del hombre, cómo es, hasta que lo disciplinas o hasta que lo pones a hacer alguna tarea, ¿no? Y ahí es cuando sale el peine. Yo me acuerdo en la cárcel, en el reclusorio norte, un hombre que tocaba la guitarra y cantaba una voz, en verdad, siempre ponía de rodillas a todo mundo, porque un talento tan impresionante que Dios le había dado, que el día que lo disciplinaron, decidió salirse de la iglesia, imagínense. Ahí es cuando se ve el corazón. Entonces debemos de tener esa humildad, ¿no? Y ver, bueno,
Aquí estamos viendo que cualquier trabajo es digno, ¿no? O sea, siempre y cuando sea, obviamente, dentro de la voluntad de Dios. O sea, no hay tareas indignas. Y algo también que aprendemos es que es inaceptable entre los hermanos el valorar a las personas por las tareas que hagan o por los ministerios que tengan, porque para Dios es tan importante un predicador verdadero con una doctrina verdadera que llene auditorios, por ejemplo, como alguien que sea nada más un discípulo verdadero, obviamente con la doctrina verdadera, que haga mecánica o que venda dulces en una tiendita o a lo mejor es un bolero o pastor de ovejas. O sea, no debemos de juzgar a las personas por los trabajos o por el ministerio, ¿no? O sea, realmente a los ojos de Dios, lo que hagamos hay que hacerlo con excelencia, ¿ok? Por estas razones que se mencionan a varios llenos del Espíritu Santo a partir del versículo 5, que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos en el versículo 7 cómo es que la iglesia sigue multiplicándose aún más. O sea, ya empezamos el capítulo describiendo la iglesia ya grande. Luego la reunión, la convocación de los apóstoles a la multitud. Y aquí otra vez vemos en el 7 que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Repito, todo parece ser que se está cumpliendo la voluntad de Dios y que todo está marchando correctamente. Pero repito, hay algo importante que nadie se ha percatado que vamos a mencionar más adelante. Vemos a partir del versículo 8 y 9 la sabiduría de Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, que hacía grandes prodigios y señales, y nuevamente vemos cómo se despertó los celos, la envidia, el coraje de esta secta de los libertos, versículo 9, que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Esta secta judía no soportó las palabras de Esteban y por eso es que sobornó a otras personas para acusarlo. Y entonces, a partir del Hechos capítulo 7, vemos el discurso, ahora sí, el modelo de discurso que Esteban se aventó ante estos líderes religiosos. Sí, pero vemos nuevamente cómo fue calumniado, cómo nuevamente pues vemos la oposición pues del mundo, ¿no? De la gente que sigue estando bajo el problema fundamental. Entonces así concluye el capítulo 6 y vamos a comenzar el capítulo 7. Dice el versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, porque lo calumniaban de que Jesús destruiría ese lugar y que cambiaría las costumbres que nos dio Moisés, como dice el 6:14, ¿no? Entonces ahí está el sumo sacerdote y le dice, ¿esto es así? Le pregunta a Esteban. Y lo primero que hay que notar en el discurso de Esteban, primeramente es el respeto a la autoridad. Aún, fíjense, aún siendo calumniado y estas personas siendo enemigos de la cruz, aún así Esteban se dirige, varones hermanos, o sea, con respeto. Y al mismo tiempo nos está mostrando a quién se está dirigiendo, obviamente. ¿A quién va dirigido este mensaje? Al sumo sacerdote, a esos líderes religiosos que estaban enojados con él, que lo estaban calumniando. Y bueno, ahí empieza el discurso de Esteban. Entonces, el discurso ya es largo. El discurso comienza con la historia de Israel a partir del patriarca Abraham y menciona varios puntos, ahí distribuidos en varios versículos. Les recuerda la promesa de que Dios le iba a entregar esa tierra como herencia a su descendencia, ¿no? La tierra prometida, ahí la tierra donde ellos estaban. Les recuerda que la descendencia iba a ser esclava en tierra ajena. Les recuerda también que les dio a los judíos la circuncisión, que era el pacto, el único pueblo al cual Dios se reveló y les dio ese pacto. Les recuerda la historia de José, de todo lo que implicó, que por envidia los hermanos lo vendieron. Fue llevado como esclavo a Egipto, que de ahí pues Dios estaba con él, Dios lo levantó como gobernador de Egipto. Después viene la esclavitud del pueblo hebreo por los egipcios.
Les recuerda también cómo Dios levantó a Moisés, después cómo tuvo que huir de Egipto por haber matado a uno de ellos, hablando de Moisés, luego de su llamado a través de la zarza ardiendo, la liberación del pueblo también a través de las plagas y su travesía por el desierto. En resumen, todo esto, pero vamos a tocar un punto importante en el versículo 37. Vámonos allá, Hechos 7, 37. Y les dice, Moisés anunciando al Cristo que vendría como profeta verdadero. Dice el versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Está citando Deuteronomio 18, 15 y 18. Moisés, la figura héroe de ellos, o sea, para ellos era un héroe casi nivel Dios. Cuando dice estas palabras, cuando les ilustra o les recuerda Deuteronomio 18, 15, lo que dijo Moisés, Moisés anunciando al Cristo, al profeta que va a venir, cuando les está diciendo eso, fue como una planadora. Y además lo que les dice después, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Bueno, repitiendo lo que dijo el versículo 38, lo que dijo Esteban, está hablando esta cita, el encuentro entre Dios, Moisés, el pueblo en el monte Sinaí en Éxodo 19. Porque Esteban dice, está hablando que se les dieron palabras de vida, así lo dijo. ¿Qué palabras de vida se está refiriendo Esteban de este pasaje? Los cuales los padres no quisieron obedecer. Vamos a leer capítulo 19, porque es el contexto en el cual está hablando Esteban, pero vamos a ver qué palabras específicamente. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel a la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que les está recordando Esteban. Esas palabras de vida. Cuando estuvo Moisés en el Sinaí, acuérdense de esas palabras. Ustedes serán mi especial tesoro. Ustedes van a ser un pueblo de reyes sacerdotes, de gente santa. ¿Pueden dimensionar lo que les está diciendo? O sea, Esteban les está dando a entender algo grave. O sea, que ellos estaban ignorando estas palabras que Dios había dicho. Esteban les hace ver que sus padres no quisieron obedecer, que menospreciaron la invitación o estas palabras, así como la invitación a las bodas. ¿Se acuerdan que vimos en el estudio anterior las bodas del Hijo en Mateo 22, del 1 al 14? Que ahí vemos en Mateo 22, 1 al 14, las bodas que organiza el rey al Hijo, o sea, las bodas del Hijo del Rey. Y los está llame y llame y llame y llame. Y ellos poniendo pretextos no quisieron ir a la boda, despreciaron la invitación del rey. No era cualquier boda, no era cualquier persona que los estaba invitando. Y la reacción del rey fue destruir la ciudad de ellos. Lo mismo aquí están despreciando estas palabras. Vemos la naturaleza despreciativa del hombre causada por el problema fundamental heredado por generaciones. Ahora, no nada más fue eso. Eso no fue lo peor, o sea, que de por sí ya era grave. El haber ignorado esta promesa, estas palabras, esa voluntad, era la voluntad de Dios. Yo quiero hacer de ustedes un pueblo santo.
Estas palabras son hermosísimas. Si dan oído a mi voz y guardaren mi pacto, van a ser mi especial tesoro. Imagínense ser el especial tesoro de Dios. No era cualquier cosa, pero no se conformaron en nada más en negar eso, sino que además sus corazones se volvieron Egipto, como dice ahora, Hechos 7:39, cuando Esteban les dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que la desecharon y en sus corazones se volvieron Egipto. O sea, ellos en sus corazones se volvieron a la esclavitud, a la basura, a lo mundano, a lo vano, como suele suceder con muchos hoy en día, cuando las cosas no salen de acuerdo a su voluntad. Y lo grave de todo esto es que cuando tú ya conoces la luz y te regresas al mundo, la condición del perdido se pone peor, como lo dijo Jesús en Lucas 11:24. Lo leo aquí rápidamente. Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Exactamente lo mismo que pasó con los hebreos en el desierto. ¿Por qué? Porque fíjense, a pesar de haber visto la protección de Dios durante las plagas, de haber visto el mar abierto y cruzar el mar, a pesar de haber escuchado la voz de Dios en el monte Sinaí directamente, estaban escuchando a Dios, a pesar de contemplar su presencia temible, a pesar de recibir los mandamientos que era la ley moral, las diferentes leyes ceremoniales, las leyes civiles, que todas eran justas y humanitarias, como la sustitución, también les dio responsabilidades y patrones de conducta entre amos y esclavos, esa era otra ley, que por cierto, abriendo un pequeño paréntesis, ¿cómo es que Dios permitía la esclavitud? Aquí adelante, si regresamos a Éxodo, este es un punto importante porque el otro día me lo preguntaron, y a lo mejor se los van a preguntar a ustedes, pero después de Éxodo 19 o Éxodo 20, que es donde le dan las tablas, a partir del 21, Dios les empieza a dar las leyes sobre los esclavos, las leyes sobre actos de violencia. ¿Cómo es que Dios permitió la esclavitud? ¿Cómo explicas eso? Y esto es importante y quiero aprovechar ahorita que se tocó este punto. Dios podía haberle dicho a Israel, libera a los esclavos, ustedes no tengan esclavos. Pero si Él lo permitió, fue porque en esa época todas las naciones esclavizaban a la gente cruelmente. Entonces, si no estaban de esclavos con los hebreos, iban a estar de esclavos en otras naciones que eran tratados cruelmente, los pisoteaban. La diferencia con los hebreos es que Dios le dio al pueblo leyes para tratarlos dignamente. Esa es la diferencia. Por eso es que muchos de los esclavos, cuando llegaba el año del jubileo, que era cada 50 años, por ley se tenía que liberar a los esclavos, se les daba la libertad, y muchos de ellos no querían irse. Además de que siempre ha estado en el corazón de Dios la evangelización de los extranjeros. Entonces, de estar con naciones perversas y pisoteados y maltratados, a estar con los hebreos, pues la palabra esclavo a lo mejor no aplica, eran siervos más bien. Pero bueno, volviendo al tema, Dios les dio a Israel las fiestas anuales, y estas fiestas, si se acuerdan, bueno, ya vimos un estudio que luego vamos a repasar otra vez, estas fiestas, la palabra fiesta, esto es importante entender, viene de una palabra hebrea que es moedín, que significa cita con Dios. O sea, la palabra fiesta en el Antiguo Testamento no es el concepto de fiesta que tenemos nosotros del siglo XXI, con música, volumen, luces, chupe y todo eso. No, eso es las pachangas, no. Las fiestas hebreas eran citas con Dios. Dios tenía citas con ellos, con el pueblo, les dio las fiestas.
les dio el tabernáculo con todos los muebles que apuntaban al Cristo, el arca del pacto, la mesa de los panes, el candelero de oro, el altar de bronce para los sacrificios, las lámparas, el altar del incienso, la fuente de bronce, a los sacerdotes del linaje de Aarón para poder llevar a cabo el pacto, o sea, los sacrificios, por su propia protección, para quitar el pecado, tener perdón temporal. Y con todo eso que Dios les había dado, con todo lo que habían visto, los milagros, el mar abierto, todo el carácter de Dios a través de sus leyes, todo lo que Dios les había dado, no fue suficiente para ellos. Y nada más sale Moisés y no regresa y le dicen a Aarón, haznos unos dioses. Y le fabrican un becerro de oro. Fíjense qué mentalidad estas personas. Y vamos a ver, además lo más grave, vamos a Éxodo 32. Lo más grave, el haber hecho el becerro de oro, que también ya era grave, es que le llaman a este becerro los dioses que lo sacaron de Egipto, ahí en el versículo 4, Éxodo 32, 4. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vean nada más eso, man. Qué bárbaro. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea, todavía se lo dedican a Jehová. Y al día siguiente madrugaron, fíjense, se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, o sea, hicieron una copia barata y burda de lo que era una fiesta, de la original, o sea, Dios cuando les daba algunas fiestas era precisamente pues era para comer, para regocijarse, para, no todas, pero sí algunas, para convivir, para adorar a Dios y todo, pero aquí estaban adorando al becerro. Esto es un retrato de la iglesia cristiana moderna, que arman conciertos y eventos igual de mundanos que de los de Lady Gaga o Madonna, igual de mundanos con ruido, luces, bailarinas sensuales, y le llaman reunión de alabanza y adoración para los jóvenes, donde además abunda un comercio al por mayor, y no es más que un emocionalismo, caos y frenesí sin control, confundiendo estos estados de histeria colectiva con la llenura del Espíritu Santo. Es exactamente lo mismo. Aquí vemos al pueblo de Israel como arma una fiesta con el becerro, diciendo que es Jehová, y con música, y se alegran, y hasta pregonaban a voz, viva voz que era Jehová. Pues lo mismo, los eventos de hoy en día. Entonces, volviendo al discurso, después de darles todo este contexto de manera inferencial, ¿se acuerdan lo que es la palabra inferencial? Que quiere decir que como por lógica, o sea, un ejemplo en Hechos 8, cuando está el etíope leyendo Isaías y llega Felipe, le explica a Isaías, le empieza a explicar a Isaías y de repente el etíope dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Entonces, inferencialmente se entiende que Felipe le habló del bautismo. O sea, por lógica, si el etíope se quería bautizar, por lógica, Felipe le habló del bautismo. Entonces, de manera inferencial, Esteban, que les dio todo este contexto, todo este estudio, les hace ver que Dios se apartó de ellos. Versículo 42. Dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y les trae de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Estábamos viendo, le estaba comentando cómo es que en el versículo 42 Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, les está diciendo Esteban. Y de hecho es la misma situación que Dios hizo con los perdidos del Nuevo Testamento. Sí, porque aquí está hablando de los hebreos,
sus padres en el tiempo del Éxodo, que Dios los entregó al culto de los astros y a los horóscopos y al ocultismo. Dios los entregó. Y si ustedes se acuerdan el jueves pasado que estuvimos viendo el tema de la predestinación, vimos cómo en el Nuevo Testamento también Dios obra y entrega a la perdición a aquellos que Él sabe que nunca se van a arrepentir. ¿Se acuerdan que lo vimos? Si no, repasen el video, la predestinación. O sea, Dios sabe, Él conoce quién va a recibir el Evangelio y quién no va a recibir el Evangelio. Él lo sabe desde antes de que naciéramos. Él ya lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a aquellos que Él sabe que sí van a recibir el Evangelio, Dios abre las puertas y empieza a derramar bendiciones. Como por ejemplo a Pedro le reveló que Jesús era el Cristo. Vino del Padre, Jesús se lo dijo, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre está en los cielos. A Lidia en Hechos 17 le abrió el entendimiento ante la prédica de Pablo. Ahí vemos también cómo Dios da bendiciones también al etíope, por ejemplo, le envía a Felipe. Y así a todos aquellos que Dios sabe que van a recibir el Evangelio, les da bendiciones, pero de la misma manera, aquellos que Dios sabe que no van a arrepentirse y que van a rechazar el Evangelio, los entrega, como lo acabamos de ver, como al pueblo de Israel los entregó a la adoración de los astros, de las estrellas, del ejército del cielo. Y en el Nuevo Testamento hay varios casos, los repasamos rápidamente, como por ejemplo Judas. Dios sabía que Judas nunca se iba a arrepentir, que su enfoque estaba en el dinero, que su enfoque estaba en la posición, que su enfoque estaba en todo menos en el plan de Dios. Él lo sabía y por eso fue el instrumento que Dios usó para traicionar a Jesús, porque así estaba escrito. Por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses 2:11 vemos lo mismo, hablando de aquellos que rechazaron el Evangelio, los entrega maldición. De hecho, así lo dice el texto, segunda de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí vemos cómo los está entregando. Lo mismo pasó con los que menciona Pablo en Romanos 1, del 24 al 28. Vemos en el versículo 24 que Dios los entregó a la inmundicia. En el versículo 26 que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28 que Dios los entrega a una mente reprobada. De hecho, en el verso 28 vemos la razón por la cual los entregó. ¿Se acuerdan que lo vimos? No los entrega no porque no hayan sido elegidos de Dios. No, esa no es la razón. Ahí viene en el versículo 28. Romanos 1:28, los entregó a una mente reprobada, a pasiones vergonzosas y a la inmundicia, por no tener en cuenta a Dios. Ahí está. Lo mismo que hizo con los israelitas aquí que Esteban les está diciendo. Entonces vemos que cuando el ser humano decide rechazar a Dios, Dios le da un empujón a la perdición. Y miren, ¿saben qué? Muchas veces, muchos cristianos, desgraciadamente, o supuestos cristianos que andan tras la lana, que el dinero ocupa el primer lugar en sus vidas, Dios les da dinero. Bueno, cristianos y no cristianos. Por ejemplo, políticos, ¿no? Que saquean un país entero y no los atrapan, ¿no? Y parece que se salieron con la suya. Y Dios permite, sí, llégale, atáscate, órale, roba todo lo que quieras. Y la gente tiene un concepto muy equivocado de la bendición de Dios, que es el tener el dinero. Y no siempre es una bendición, es una maldición. Porque además Eclesiastés sí dice que Dios puede darte todo, dinero, abundancia, órale, todo lo que anhele tu corazón va, pero lo que no te va a dar es el don de disfrutarlo. Volviendo al discurso de Esteban, vemos cómo es que Dios les recuerda ahora, después de haberles hecho ver de que los padres fueron entregados a la perdición, vemos el versículo 44, les recuerda que Dios les había dado el tabernáculo del testimonio en el desierto. Acuérdense que el tabernáculo, el testimonio, era el lugar donde Dios iba a hablar, donde Dios iba a habitar entre el pueblo, donde Dios le iba a hablar a Moisés. Pero además es importante notar que el tabernáculo era un antecedente a lo que en ese entonces se había convertido en el apreciadísimo templo para los judíos, porque los judíos amaban más al templo que a Dios mismo.
les cita el tabernáculo, fue dado a nuestros padres, fue dado el tabernáculo a nuestros padres, y luego dice el 47, después de que David no lo construyó, él especifica así, mas Salomón le edificó casa, ese templo que tanto amaban. Bueno, y vean lo que les dice en el 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? En otras palabras, Esteban les da una bofetada, ahora sí, a los líderes judíos al decirles, a partir del versículo 48 en adelante, que ese templo que tanto amaban ellos no servía para nada. Dios no habita en esto, porque además se los dice con palabra, no les está diciendo una opinión propia, les está dando Isaías 66 del 1 y 2. ¿Qué templo me vas a hacer? Por eso es que no es casualidad que en el año 70 su apreciadísimo templo haya sido destruido y encima de donde estaba el templo se haya construido la cúpula de Omar, el lugar más sagrado de los musulmanes. Y ya para rematar, entonces inmediatamente ahora viene la acusación. Versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Tómala. ¿Y saben qué? Esto que les está diciendo Esteban a los líderes es lo que se conoce como el pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Como viene en varios pasajes, de hecho en Marcos 3:28 dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Rechazar su gracia. Así de sencillo. Rechazas la gracia, no hay perdón. Te vas a la condenación eterna, muerto en tus delitos y pecados, por haber rechazado la gracia. Y aquí se los estaba diciendo a los líderes. Ustedes están rechazando al Espíritu Santo, se resisten al Espíritu Santo. En lugar ellos de pensar, de razonar, a ver, primero están viendo la evidencia, la sabiduría de Esteban, porque cuando empezó la acusación y antes de empezar su discurso, vemos que él tenía un rostro iluminado que parecía ángel, dice la palabra. De entrada lo están viendo la sabiduría que les está dando, les está recordando lo que dijo Moisés, que iba a venir el profeta verdadero, que iba a venir el Cristo, les está diciendo la vanidad de lo que es su templo. Todo esto, en lugar de pensar, de razonar, meditar y considerar la posibilidad de que tiene razón Esteban, en lugar de eso, se enchilaron más. Y esa es la reacción natural, mis amados, cuando se predica el Evangelio. Aquí vemos que el contenido, si viene un antecedente, en el caso de Esteban, de este discurso, viene el antecedente, la historia, viene también el anuncio de Jesús como el Cristo, como el profeta que hizo Moisés, y viene la acusación. Y cuando les dice, ustedes resisten al Espíritu Santo, les está dando, digamos, la medicina, o sea, lo que podrían ellos haber considerado al oír esas palabras de acusación, decir, oye, ¿será que nos tenemos resistiendo al Espíritu Santo? No es una acusación sencilla o simple o no tan grave lo que estaba diciendo Esteban, era algo grave. Y ni así meditaron. ¿Y cuál fue la reacción? Que ellos se enchilaron al punto de mandarlo a matar. Y esto es lo que ha sucedido en la historia, mis amados. Las dos reacciones cuando se predica el Evangelio es o la gente acepta y reconoce que es un pecador y que necesita a Dios, o la gente rechaza y te odia y hasta te va a querer matar. Esas son las dos reacciones. Entonces, no pudieron resistir la acusación. Y el hecho de que Esteban describiera, por ejemplo, dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y todavía les dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No lo pudieron soportar y lo mandan a matar. Esteban es la primer muerte o el primer mártir en la historia. ¿Y saben qué? La palabra, por cierto, la palabra testigo, Jesús dijo, vayan y sean testigos. La palabra testigo viene de una palabra griega martureo, de donde proviene también la palabra mártir. ¿No sabían eso? Entonces vemos cómo Esteban, bueno, dice todavía, echándole fuera de la ciudad, la apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estamos viendo a un Esteban, era un hombre lleno del Espíritu Santo, que no le importó los corajes que hicieron los líderes, no le importó la decisión que tomaron, no se amargó por el rechazo a la palabra, no mostró cobardía al ser condenado a muerte, no lloró, no les pidió disculpas, ay, perdón, me pasé de lanza, no tuvo quejas ni siquiera con Dios, porque aquí podríamos leer que mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, Señor Jesús, ¿por qué permites que me pase esto? Y esto nos lleva a esa pregunta reflexiva, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando estamos ante una situación adversa? ¿Cómo reaccionamos? ¿Maldecimos? ¿Le echamos la culpa a otro? ¿Nos justificamos? Que es la tendencia humana. ¿O entendemos que todo es parte del plan de Dios? ¿Obedece a la soberanía de Dios? ¿Cómo reaccionamos? Pues aquí estamos viendo la reacción de un verdadero convertido, un ejemplo de varón de Dios lleno del Espíritu Santo. Él sabía que era voluntad de Dios el haberles testificado a ellos y sabía lo que se exponía y no le importó. Y también sabía dónde iba a ir. Entonces en el verso 55 y 56, cuando dice que el cielo está abierto, no hombre, que vea a Dios y a Jesús sentado a su diestra, para mí es un punto de vista personal, no es una doctrina, pero es un punto de vista que yo les quiero compartir, no sé si estén de acuerdo, pero esto que vivió Esteban, estoy seguro que es lo mismo que viven todos nuestros hermanos que han sido asesinados en la historia. Justo antes de ser asesinados, algo pasa. Por ejemplo, nuestros hermanos que murieron en el Coliseo romano durante la persecución, que los quemaban vivos, les arrancaban la piel, los echaban a los leones, los tasajeaban, los crucificaban. Y la historia cuenta que ellos, antes de ser quemados, porque así alumbraban el Coliseo de noche, los juegos duraban día y noche, las peleas y los leones y todo eran días. Entonces de noche agarraban cristianos, los empalaban, los clavaban en un palo, les embarraban aceite, les prendían fuego. Y ellos estaban cantando. Dice la historia que inclusive el emperador se enfurecía porque no pedían misericordia, no pedían piedad ni nada. Ellos estaban adorando a Dios. ¿Qué es esa fuerza que ellos tenían para estar así, serenos? De hecho, no sé si ustedes vieron, ya les había platicado, les había comentado esto, y no sé si ustedes lo vieron, pero hace como unos 5 o 6 años, 7, no sé, ahí en Facebook subieron un video de los de ISIS, los árabes, estos locos extremistas, que habían capturado como a 12 o 15 cristianos, los vistieron de anaranjado y se los llevaron, ya estaban en la playa. Y detrás de cada uno de ellos había uno de estos locos, vestido de negro, así tapados, con una espada. Y estaba ahí uno de ellos recitando no sé qué, y los otros cuates arrodillados, ¿sí? Esperando su muerte. Y lo que me sorprendió era el rostro que tenían. No se habían angustiados, no estaban llorando, no se habían preocupados, estaban en otro avión, estaban así como que viendo al aire, ¿no? Pero en verdad todos. Y de repente los decapitan. No, muy fuerte el video, lo quitaron luego, pero tuve la oportunidad de verlo. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿qué es lo que hizo que estuvieran en esa fuerza
para soportar la muerte y esa humillación y todo eso, pues que vieron el cielo abierto, lo mismo que Esteban. Estoy seguro que Dios concede ese don cuando tú estás en el camino de Dios y estás a punto de morir. Dios te concede ese privilegio de verlo, al punto de decir como Esteban: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, copió textualmente el copy-paste, lo que dijo Jesús antes de morir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí vemos el corazón de Esteban, de este hombre, de este protomártir, de este varón de Dios, en verdad, ejemplar, en el cual solo se habla pues, un capítulo, bueno, un poquito del 6, una vida corta, un ministerio corto, pero intenso. Y ha pasado la historia a través de los siglos, hasta el día de hoy, lo tenemos aquí en nuestras manos, su historia, la trascendencia de lo que él hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Hablar la palabra, hablar valentía, o sea, presentar las cosas como son, Jesús como el Cristo, a los judíos, sin maquillaje, sin nada, a pesar del resultado de lo que él vivió. Un gran ejemplo que Dios nos dio a través de la vida de Esteban. Va a ser muy interesante conocerlo y